Telesucesos Canal 29 presenta Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. De la mañana con 2 minutos, damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal de Radio Sucesos 101.7 y de Telesucesos en señal de televisión abierta, Canal 29, UHF, en TV Cable, Canal 73, Claro TV, Canal 43. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hoy viernes 11 de mayo, último día de la semana, último día también de la jornada de 9 horas que se estaba recuperando por el feriado que tuvimos hace pocos días. Según me comentaba mi amigo el ingeniero Luis Pazmiño, decía último día de esta semana de 9 horas de trabajo diario. Los invitamos a que nos acompañen en esta edición que tendrá con nosotros desde Guayaquil a Patricia Ochoa, viuda del del asesinado, general Jorge Gabela. La coyuntura con ella es que tenemos una exigencia judicial para que se entregue finalmente el informe final, además declaraciones polémicas, complicadas del perito que hizo este informe final del asesinato. Tendremos también a Pablo Cubi, que es escritor básicamente, sociólogo, catedrático universitario, para hablar sobre mayo del 68. Se están cumpliendo 50 años de esta gesta cultural, diríamos, y política en Europa y que irradió a todo el mundo. Y Cristian Espinosa, catedrático, colega, amigo, enfocado básicamente en el mundo digital, en las redes sociales, experto de seguridad en redes, y nos hablará sobre el impacto que tienen las redes sociales en los colegios. Él es instructor también y tendrá algunas cosas novedosas y también preocupantes. Y finalmente Yossi Espinosa, cineasta otavaleño, un joven cineasta indígena quichua que está estrenando en Quito la película Guagua, un documental sobre la identidad. Los invitamos a que nos acompañen en esta edición de hoy, viernes 11 de mayo. Como les repito, pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm y seguir nuestra cuenta de Twitter @radiosucesos. Este programa llega a ustedes con el gentil auspicio comercial de Gingibit, Telefónica, Business Solutions, NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica directo hasta tu hogar, y el municipio de Quito, que nos dice que más de 9,000 niños y niñas son protegidos, educados y bien alimentados en el programa Guagua Centros de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos para vivir mejor. A continuación, el editorial del día. Es la palabra de Juan Cubi en el portal, la revista digital planb.com.es. Se llama Por fin se activó la sociedad civil. El Consejo de Participación Transitorio acaba de activar un dispositivo adormecido por más de una década. Las muestras de apoyo ciudadano a sus gestiones reflejan un estado de ánimo colectivo frente a una aspiración común: la lucha contra la impunidad. No se trata de organizaciones o movimientos sociales con agendas particulares. La indignación general por el atrocinio perpetrado durante el Correato convoca a lo más diverso de la ciudadanía. La movilización y la participación en redes sociales son de una multiplicidad que recuerda al movimiento de los forajidos. El impacto es tan efectivo que ha arremetido al propio sistema político. El gobierno y la Asamblea Nacional no les ha quedado más opción que sintonizarse con las expectativas populares, so pena de cargar con el desprestigio del anterior régimen. Hoy respaldan a regañadientes la campaña de higiene institucional emprendida por este organismo. Únicamente el correísmo obtuso se ha colocado en la otra vereda de la decencia pública. En su torpeza y desesperación se están poniendo la soga al cuello. ¿Deliran acaso con la absolución electoral luego de alinearse con la defensa de la corrupción? La reacción de la sociedad actualiza el viejo debate sobre el lugar de la política. El Consejo Transitorio abre la posibilidad de una mayor injerencia social en las decisiones del Estado. Del coto cerrado de los partidos y organismos políticos, intenta pasar al amplio espacio de lo público.
Y lo hace desde una medida contundente, destapando un sistema de corrupción y abuso de poder montado a partir de la manipulación institucional. Lo que más indigna a la gente es que hayan saqueado el erario nacional en sus narices. ¿Cómo fue posible que se montara semejante maquinaria de corrupción? Pues dejando al aparato del Estado el control de la vida pública, depositando una fe ciega en el caudillo de turno, apoltronándose en la exuberancia del consumo, engolosinándose con la propaganda. Si los correístas pudieran manejar la riqueza nacional a su antojo, fue porque la sociedad permaneció de espaldas a la política. Tal vez lo más traumático para el país sea constatar algo que siempre debió intuirse. Abandonar la política por comodidad, hastío, miedo o indiferencia resulta un pésimo negocio. Permite la entronización de auténticas mafias en la administración del Estado. Una vez amarrada a la punta del hilo, la maraña de inmoralidades y atropellos crece en forma interminable. Hoy, las dificultades que tiene el Consejo Transitorio para desmontar las trampas burocráticas y jurídicas heredadas del gobierno anterior son enormes. Y su mejor opción, como lo han reconocido varios de sus integrantes, es volver los ojos a la gente, a la sociedad. Ponernos a todos en las calles ha sido un ejercicio refrescante. Hemos presentado el editorial del día. Informa el portal larepublica.es que dirige el periodista Carlos Gijón, que titula: El perito en la investigación de la muerte de Gabela dice que le pidieron no incluya el tema de los TRUF en el informe. La noticia señala que el criminalista argentino Roberto Mesa Niela, contratado por el gobierno en el 2013 para realizar una investigación pericial sobre la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Jorge Gabela, denunció ayer que se le pidió que borre capítulos de su informe. El perito ha dicho al noticiero Televistazo y al diario El Comercio que la entonces ministra de Defensa y hoy canciller María Fernández Espinosa le solicitó que no incorpore al informe las denuncias que el general Gabela había hecho sobre la adquisición de 7 helicópteros TRUF a la India. El perito Mesa Neila dijo también que se le pidió que elimine del informe los cuestionamientos a las pericias policiales que permitieron sentenciar a 5 personas como responsables del asesinato del general Gabela. Estamos en vivo este momento con la señora esposa del general Gabela, doña Patricia. Buenos días desde Guayaquil. Nos atiende doña Patricia Ochoa Santos. Bienvenida. Al parecer, las cosas se están tendiendo a acomodar, a esclarecer. Digamos, doña Patricia, buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Para el público de Quito, sobre todo, le escuchamos. ¿Qué se puede esperar de estas nuevas revelaciones? Hay una orden judicial para que se entregue finalmente este informe final que al parecer fue desaparecido. Desapareció, como algunos otros informes en otras instituciones públicas, ha desaparecido. Y también las declaraciones del perito Mesa, donde dice: tal funcionaria me pidió que no investigue tal cosa. Bienvenida, buenos días. Nuestros oyentes y televidentes le escuchan. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días con toda la audiencia. Y realmente para mí ha sido muy sorprendente que envíen desde la Presidencia de la República una respuesta y sus abogados de la Presidencia digan que no se encuentra el informe en la Presidencia, cuando el mismo presidente Rafael Correa Delgado, el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, el 27 de junio del 2015, en El Ciudadano, diario definitivamente gobiernista, él textualmente dijo que había recibido el informe del caso Gabela para entregarle a la familia. A mí me preocupa mucho más esa desaparición de documentos, de actas, y que incluso en la auditoría que hace al contrato entre el Ministerio de Justicia y el perito Mesa, la Contraloría no exige que le enseñen
que le muestren las actas para poder demostrar que existe el tercer producto. Por 2 ocasiones la Contraloría envía porque este borrador de auditoría ya es público en la misma Contraloría y está expuesto en el Internet. Lo preocupante es que si en 2 ocasiones lo único que han enviado son 75 hojas de los asistentes a las diferentes actividades que tuvo el comité, más no el contenido de las actas. Es preocupante que no se haya exigido, mucho más cuando yo hablé de esta auditoría con el señor Contralor General del Estado, Celi. Apenas apareció esto en agosto del 2017, fue el único funcionario que estaba claro, porque nosotros le mandamos un comunicado indicándole que íbamos a hablar de esta auditoría. Estaba claro de los vacíos de la auditoría, más aún, sí, él nos dijo que raro que si el gobierno dice que es un delito común, si hablen de confidencialidad y de reserva. Y él se comprometió, porque ya que vi que estaba tan abierto, yo le pedí que me entregue el primero y el segundo producto. Sí, que a él le han hecho llegar, a la Contraloría le han hecho llegar en productos, ¿sí? Entonces él dijo que sí. Desgraciadamente, después de esa conversación hemos insistido con el Contralor Celi repetidas veces para que nos entregue la información y otros documentos que también, por ejemplo, pedíamos un anexo, pero certificado, del anexo 1 a la auditoría que se hizo a los DRUP, la primera auditoría. Hasta el día de hoy estamos esperando, y usted no se imaginará la cantidad de insistencias que le hemos hecho al señor Celi. Desgraciadamente, creo que es el denominador común. Siempre se piden insistencias, como lo hemos hecho a la ministra Rosana Alvarado desde que está, muchísimas insistencias. Al señor fiscal general Vaca le hicimos muchísimas insistencias para hablar del caso, si es que a él le habían entregado el informe. A la presidencia de la República, desgraciadamente, siempre obtuvimos lo mismo, un silencio lacerante para la familia. Estamos con la señora Patricia Ochoa Santos, esposa, viuda del general Jorge Gabela, ex comandante general de la Fuerza Aérea, que fuera asesinado, y sobre este crimen se hizo una comisión, después se contrata una auditoría. Cuando usted habla de productos, quizá para ilustración de los oyentes y televidentes que no están muy al tanto del tema, ¿a qué se refiere, doña Patricia? Bien, cuando el Ministerio de Justicia, con la señora Joana Pesantes a la cabeza, inicia a la cabeza esta investigación por decreto ejecutivo, se contrata una pericia internacional, que es la del señor Mesa. En esta pericia internacional, ellos hacen un cronograma de estudio de cuál iba a ser el trabajo a hacer, ¿sí? Entonces, el trabajo que ellos iban a hacer era primero presentar el primer producto básicamente iba a ser cómo se iba a llevar la investigación, ¿sí? El segundo producto iba a ser descartar la delincuencia común, ¿sí? Y el tercer producto iba a ser investigar qué pasaba y cuáles eran los posibles autores intelectuales y materiales del asesinato de mi esposo. Y el tercer producto está denominado tercer producto o producto final. Sí, o sea, más o menos era el trabajo que iban a llevar a cabo los peritos, cómo iba a funcionar la investigación. Entonces, este producto final es el que no existe, es el que ha desaparecido. Este producto final es el que no existe. Realmente, cuando la señora ministra de Justicia a mí me llamó el 24 de junio del 2015, 5:30 de la tarde, a informarme que en ese momento ella estaba para ir a hacer entrega al presidente de la República del informe, ¿sí? Ella me lo entrega a mí el 9 de julio del 2015, pero antes ella me había informado que lo iba a entregar a la Fiscalía General, y a la Fiscalía General lo iba a entregar ella para ver si se investigaba los pequeños vacíos que, según el presidente de la República, eran cosas pequeñas que no venían al caso, según el presidente Correa me refiero, ¿no? Uh-huh. Pero entre esas cosas era, por ejemplo, que la persona que había asesinado a mi esposo es un zurdo, pero todos los que están involucrados, están detenidos, son derechos. Ese zurdo que se hace alusión en el mismo informe del perito Mesa
nunca ha constado en las instancias judiciales que se llevó a cabo aquí en Guayaquil. Nunca. También tenían que investigar qué pasó, porque según el mismo informe dice que se pagó $20,000 al fiscal para que salga libre y no salga involucrado en ninguna instancia el alias Francis, que es el zurdo a que me refiero. Entonces realmente hay un montón de inconsistencias que la familia, a partir de que me entregan ese informe el 9 de julio, no sabe nada. Ni la Fiscalía me ha querido dar la cara, ni el Ministerio de Justicia, y realmente con el presidente, yo personalmente me entrevisté con él el 11 de julio del 2017. Luego hubieron otras con el señor Moreno. Sí, ¿y qué le dijo ahí en esa reunión? Realmente el presidente no sabía del tema, se comprometió, porque yo le pedía que específicamente levante la cláusula de confidencialidad. Mire la audacia. Desde un principio había cláusula de confidencialidad para firmar entre el Ministerio de Justicia y el perito Mesa. Le hacen firmar un convenio de una cláusula de confidencialidad. Luego, según lo que veo en documentos que son públicos, que ha publicado el mismo perito, el tercer producto de informe final está con cláusula de confidencialidad también. Entonces, realmente, lo que nosotros nos fuimos a pedir fue eso, que levantara toda la confidencialidad que encierra toda la investigación de la investigación que se hizo en torno al asesinato de mi esposo. Hay también un caso, datos de este caso, doña Patricia, que es que uno de los autores sale en libertad o es liberado y luego es asesinado. Efectivamente, es el mismo zurdo, ¿ya? El que se supone que le dispara a mi esposo, es asesinado un 19 de diciembre, 2 años después que él le dispara a mi esposo. Claro, y es asesinado de una manera, llegan casi como sicariato, le disparan una ráfaga de ametralladora y luego la policía archiva el caso porque dice que es un ajuste de cuentas. Así es. Todo eso es mucho más. Hace poco que me llamaron, yo hice una denuncia por persecución en una fiscalía. Pero después de 4 años me llaman a hacer las declaraciones del caso. Y el policía que estaba al frente de la investigación me pregunta cuál era el nombre de la persona que estaba involucrado en el asesinato de mi esposo, el que sale en este documento. Y yo le digo el nombre y me dice, señora, ese hombre está vivo. ¿Ya? Definitivamente lo que pasa es que el hombre usaba doble cédula. ¿Ya? Con 2 números diferentes de cédula y 2 nombres diferentes. O sea que un santo no era. Claro. Entonces estamos hablando de que si el hombre era un sicario, mucho más, cuando fue el mismo ministro Serrano, ministro del Interior en esa época, cuando yo me entrevisté con él en el 2012, él me dijo lo de su esposo es sicariato. Yo creo que el gobierno tiene que tener un compromiso para investigar el caso Cabela, porque desde un principio sus ministros del Interior, como fue Alfredo Vera Rata, que salió a decir, junto al mismo fiscal que llevaba la causa, junto al presidente, al comandante de la policía, en rueda de prensa, a decir que era un por robo lo que se había llevado en mi casa, y más aún que mi marido había salido a disparar. Esas son calumnias de tamaño tal que podían cambiar, y cambiaron la dirección de la investigación. Recordemos... Más aún, cuando fue llamado a la fiscalía a que se pronuncie, a que diga si eso era verdad o no, nunca se acercó, igual como otros funcionarios no lo hicieron. Recordemos que el señor general Jorge Gabela, ya siendo comandante general de la FAI, se opuso a la compra de los helicópteros DRUF. Fue un intenso crítico de esta adquisición, previendo tal vez lo que podía pasar respecto a esta marca y estos nuevos tipos de helicópteros que se incorporaron a la flota de helicópteros de la Fuerza Aérea. Finalmente, desafortunadamente, diríamos así mismo, esto al parecer le costó la vida y al parecer también tuvo la razón, en el sentido de que, fíjense, la historia nos muestra cómo de 7 de estos helicópteros se cayeron 4, otro fue desmantelado y finalmente el Estado del Ecuador decidió suspender. La tesis, ¿no es cierto?, que se sigue manifestando, doña Patricia, es que él fue asesinado
no por delincuencia común, sino por situaciones, lo dice el perito en su informe final, vinculadas a su trabajo. Desgraciadamente, puede decirlo el perito, pero si no hay ese informe que me lo entregan a mí sin firma de sumilla, ¿cómo yo puedo un informe que no tiene firma ni sumilla darle, o sea, la verdadera parte legal que se responde? Porque usted tiene que hacerle frente con su firma a cualquier documento. Y si el perito contratado, ¿sí?, la única responsabilidad de él es que tiene que tener su informe firmado y sumillado. Pero lo que entregan es algo sin firma ni sumilla. Y desgraciadamente, si se pierden esos documentos, si no existen en ningún lado como hasta ahora sabemos, porque tengo entendido que lo que le enviaron a la Defensoría del Pueblo es, desde el Ministerio de Justicia, es el mismo informe que me entregaron a mí, sin firma ni sumilla del perito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo realmente no tengo muchas esperanzas de que el gobierno vaya a hacer algo por esclarificar este caso. Lo paradójico, doña Patricia, es que el perito ya, de la noticia que leíamos de febrero del 2015, él aseguró que entregó ese informe sumillado a las autoridades correspondientes. Claro, a ustedes le entregan un informe que no está sumillado. Ese es el conflicto en este caso, ¿cierto? Realmente, efectivamente, ese es el conflicto, pero ahora mucho más cuando no aparece en ninguna instancia del gobierno. El informe sumillado por el perito. Así es. El informe final, digamos, donde se estaría Estamos señalando... hablando del informe del perito Mesa, el informe final o el tercer producto, porque los señores ministros hacen un informe a ver, ¿cómo se le puede decir? Ellos se convierten en peritos y, por ejemplo, en cuanto se refiere a que ha sido un zurdo el que ha asesinado a mi esposo en esa pericia que hacen los peritos, ellos se transforman en 45 hojas, dan un dictamen de media hoja diciendo que 2 cuerpos en movimiento adquieren diferentes formas y que pudo hacer un derecho el que le disparara. Uh-huh. Yo voy a ir mucho más allá, ¿sí? Aquí se hizo un decreto ejecutivo, ¿sí? El decreto ejecutivo 1317, creado por Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador, con la finalidad de establecer lo que le había sucedido al general Gabela. Y en su artículo 5 es claro, dice: al término de sus funciones, el Comité Interinstitucional entregará al presidente de la República un informe final que contenga el pronunciamiento definitivo sobre la investigación. A este informe se adjuntarán todos los documentos, denuncias, actas que contengan testimonios y criterios técnicos especializados. Yo le pregunto en este momento a la Presidencia de la República, a los funcionarios que están en este momento, ¿dónde están? Si se pidió y dice que no está. ¿Quién hizo desaparecer esto que debería de estar según el artículo mismo del mismo decreto ejecutivo creado? Doña Patricia, en el fondo, ¿qué es lo que se estaría buscando ocultar? Se está tratando de ocultar un crimen de Estado, donde hay mucha gente involucrada, amigos del Estado, Estado mismo, y mucho más, mafias alrededor de armamentos. Esta situación, doña Patricia, además de cargar con la pena de la muerte violenta de su esposo y padre de sus hijos, también ha traído problemas judiciales a usted, o sea, le ha traído una serie de enfrentamientos y de acusaciones que de hecho le han convertido casi a usted también en víctima de este proceso. Yo creo que estos casi 8 años de pedir justicia, el mismo Estado ya me ha convertido en víctima, a mí, a mi familia, a todos, y creo que a todos los ecuatorianos, que de una u otra manera se solidarizan con el caso. Sí, me han puesto juicios, he heredado juicios de mi esposo, como el juicio que le siguió la empresa Sumil a mi esposo por $10 millones, que a buena hora ya un juez lo declaró en abandono. Otro juicio que me seguía el general Alonso Espinosa, también por daño moral, también ya se extinguió por no darle seguimiento a la causa el mismo general. Y continúo con 2 juicios de daño moral. Uno que me hace la ex esposa del general Espinosa
y otro que me hace el mismo general Espinosa, en las mismas circunstancias, acusándome que no han sido nombrado comandante general, que yo he salido a hablar a la prensa de él y muchas cosas más. Esos siguen desde hace más de 1 año y medio en la mesa de la juez para dictar sentencia y todavía no dictan sentencia. Muchas gracias a doña Patricia Ochoa por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos sus palabras y estaremos pendientes de lo que el Estado, el gobierno actual, Lenín Moreno y el Estado ecuatoriano tengan que responder en este caso. Gracias por atendernos. Un buen día, doña Patricia. Gracias, igualmente. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que la primera dosis no me atraparía. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no.
Estamos aquí en la señal en vivo de Radio Suceso 101.7. Estamos transmitiendo también en señal de televisión abierta, Telesucesos, canal 29 UHF, en señal digital, canal 29.1 HD, en TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43, y en Facebook transmitimos en tiempo real como Telesucesos Quito. Buenos días, bienvenido a don Pablo Cubi. Pablo Cubi es un muy reconocido escritor, gestor cultural, y con quien vamos a tratar un tema precisamente de este aniversario, de lo que se denominó mayo del 68. Este impacto, dicen que fue la revolución fallida que cambió al mundo. Más o menos esa es la definición que leí ahora de Javier Cercas, que estaba escribiendo en El País de España sobre este tema. Sí, eso fue, Pablo. Buenos días, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Te estaba contando que no venía aquí desde los tiempos de Mapahuira Ceballos, con el cual hicimos un lindo libro, no sé si lo conociste, contó toda una memoria formidable. Sí, es una entrevista fascinante. larga, intensa, profunda. Larga. Una revolución fallida que cambió al mundo. No fue una revolución fallida, fue una revolución que terminó cambiando al mundo, y creo que lo más, y digo no fue fallida porque en ningún momento se planteó lo que se plantea en las revoluciones, que es la toma del poder. No hubo eso. Primero eso, y segundo que fue una cosa muy dispersa que sucedió en distintos sitios, en el Mayo de París, pero hubo todo el año. Yo estuve en San Francisco, California, que era otro. En ese tiempo estaba. En ese sitio era el caldero del hipismo. Luego vino la primavera de Praga, luego vino lo de Tlatelolco, la matanza de Tlatelolco, y hubo muchas movilizaciones, ¿verdad? No se planteaban la toma del poder, no tomaron el poder, y hoy es lo que voy a decir. Por eso perduraron, por eso son influyentes hasta el día de hoy, por eso cambiaron el mundo. Fíjate las otras revoluciones que tomaron el poder, para ir con las más cercanas, tú les pones o les quitas comillas. Una revolución de verdad, la sandinista, una revolución en toda regla, lucha armada, 50 años, suben los sandinistas, terminan en el horror que tenemos ahora, que leía una señora de derechos humanos, dice que Ortega es peor que Somoza, porque le dicen si se parece a Somoza. No se parece, es peor. Es peor. Imagínate en lo que terminó eso. En enero se cumplen 20 años del triunfo del comandante Chávez. Ve en lo que terminó. Se cumplen 70 años de la Revolución Cubana, otra revolución fallida si ves por los resultados. Es como que las revoluciones, para perdurar, de acuerdo a esta experiencia, no deben tomar el poder, sino asentarse en la gente. Exactamente, expresar. Ahora, vivimos, y eso es lo interesante, porque cada 10 años esto es como los creyentes, como los curas que van a hacer las estaciones de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Yo abro mis libros del 68 y vuelvo a ver las fotos y todo. Vivimos el mundo que estalló en los... Claro, no fue solo mayo del 68, fueron los años 60, pero ese es el mundo que vivimos hasta el día de hoy. Lo que se planteó ahí, esa generación que estalló, esa juventud... ¿Qué es lo que dispara todo este proceso? Digamos, claro que... digamos, es la llegada de la primera... los jóvenes se constituyen como un sujeto histórico, para usar los términos de mis colegas sociólogos. La sociedad de consumo se está instalando, es la primera generación de jóvenes que ya tienen comodidad, una clase media que accede masivamente a la universidad. Estos movimientos son básicamente movimientos estudiantiles universitarios, jóvenes universitarios de clase media en su gran mayoría, como corresponde, ¿verdad? Por supuesto que hay uno que otro de clase alta, uno que otro pobre, pero el grueso. Eso es lo que va a estallar. Y se topan con una sociedad que
quizás, bueno, yo conocí más lo de Estados Unidos, pero ahí como que se ve más, porque lo de Francia se mezcló con el movimiento obrero, los comunistas, los intelectuales. En Estados Unidos era más claro, ¿no? Era esta generación que se topaba con este mundo, esta ética protestante del trabajo, de la planificación, curuchupas diríamos aquí, puritanos, ¿verdad? Cuyos padres habían peleado en la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que fue noble, digamos, porque fue los que pelearon ahí, los gringos fueron a liberar a Europa y del nazismo, ¿verdad? Entonces tuvieron el apoyo mundial. O sea, ¿quién les iba a criticar? Estaban. Claro. Entonces, esa gente, esos padres se sentían orgullosos de esa guerra, de esa cruzada para liberar Europa y también Japón, y esperaban que sus hijos se criaran como ellos, como esperaban los padres. Y estalla esto, y el detonante final es la guerra del Vietnam, que va a ser, por el contrario, una guerra imperialista, una guerra sucia, una guerra desleal. Y sucede otra cosa muy interesante. El mundo ya se ha conectado, la famosa aldea global de McLuhan, ya estamos conectados todos con la televisión, y don Pablito Cubi está sentado en marzo del 68 viendo la televisión en su cuartito de San Francisco, que iba yo a la universidad pública, el equivalente aquí de la Universidad Central, digamos, donde era el hipismo. ¿Qué edad tenías, Pablo, ahí? 18 años, 18 salidito del colegio. Ya. Fresquito, 0 kilómetros. Pasé de la zanahoriada provinciana de Quito al sitio más avanzado del mundo ese rato, que era el San Francisco State. ¿Y cómo así te fuiste para allá así? Por una casualidad que resultó que una prima mía, yo quería irme a estudiar a Estados Unidos, a aprender, bueno, sabía inglés, pero mejorar, era el sitio donde quería irme. No quería irme a hacer la revolución, quería irme a levantar gringas. ¿Ya? O sea, el objetivo era muy sencillo. Y una prima mía vivía ahí desde hace muchos años, y le dije que me ayude a conseguir, a buscar papeles y eso. Y me mandó los papeles del San Francisco State, que además era muy barato, porque era público, ¿no? Y me dijo, mira, lo que te recomiendo es, ven aquí, empiezas aquí, que era un buen consejo. Y luego, ya estando aquí, haces un año y ves para dónde disparas, ¿no? Uh-huh. ¿Y estás tú sentado entonces ahí viendo la tele? Estoy sentado ya en mi cuartito, noticiero 7 de la noche. Le traen a un Vietcong con una camisita que parecía vendedor, así de esos que ves por Babahoyo, porque ve una camisita chiquita de cuadritos, y el policía saca la pistola y le dispara en la cabeza. Ajá. Tú me dirás que hay una foto famosa. Sí. Sí, hay una foto famosa. Pero también hubo video. Pues. Ya, hubo el video y hubo la foto. Yo vi, y claro, me pasó lo que le pasó a todo el mundo. Tú creías que era un montaje, si no podías creer que estén filmando un asesinato, un ajusticiamiento en vivo. ¿Ya? Eso, más la foto famosa que hubo luego de la niña corriendo, quemada con el napalm. Huyendo de las explosiones del napalm. De lo que botan el napalm, me están botando, son los íconos, ¿no? Ajá. De la derrota en la opinión pública, de la derrota de la opinión, de la guerra ante la opinión pública norteamericana. Ese va a ser el detonante. Por el otro lado tienes, desde principios de los 60, toda la lucha de los negros por los derechos civiles, ¿verdad? Una lucha que no tiene nada que ver con el hipismo ni con esta cosa, sino que son derechos, la búsqueda de los derechos de una población contra el racismo. Entonces estaba Martin Luther King. A Martin Luther King lo matan en abril, se cumplió hace poco, del 68, un par de semanas después de lo que te estoy contando. El otro suceso increíble fue que LBJ, o sea, el Lyndon B. Johnson, declinó continuar, ir por la reelección. Otro shock. Y el 4 o 5 de abril, el asesinato de Martin Luther King, con lo cual se incendiaron las ciudades de Estados Unidos por el movimiento de los derechos civiles de los negros, ¿verdad? Todo esto confluía, más una rebelión juvenil que es la que va a extenderse por todo el mundo, que es la necesidad, la búsqueda
del placer, del hedonismo, la píldora que se estaba empezando a usar desde principios de los 60 fue lo primero que permitió a las mujeres ejercer su sexualidad sin el terror bíblico que tuvieron durante toda la historia de quedarse embarazadas, ¿verdad? Todo esto fue ayudando, ¿verdad?, a que se desarrolle este movimiento, que en los Estados Unidos fue más disperso en las ciudades y se concentró sobre todo en las 3 consignas que eran famosas: sex, drugs and rock and roll. Porque tú ya eres más joven que yo, ya vienes de una generación donde ya la música parecía que era normal, sí, que sea de los jóvenes. Pues antes no era así. Es ahí, en los años 60, donde estás haciendo un paso del mundo de la literatura, todavía de la poesía, de la prensa, al mundo audiovisual. Y luego volvemos a París. El clímax de esto va a ser Woodstock, el año que es, me parece que junio del año siguiente, del 69, donde llega el hipismo y todo este movimiento a su máxima expresión, esa cosa multitudinaria que hubo en Nueva York. Claro, pero también es un fenómeno cultural. Es decir, creo que cuando hablamos de la permanencia de esta revolución, claro, es porque tuvo una impronta cultural profunda desde la gente y evidentemente el poder de ese momento estaba tratando de impedir o estaba de alguna manera poniéndole diques a esta situación. Ahora, en América Latina la situación también era distinta. Ahí tienes al Che Guevara, tienes la influencia de la Revolución Cubana, tienes algunos otros fenómenos que se van dando paralelamente, ¿no? Esa es la palabra, paralelamente. En América Latina, sobre todo, va a ser el influjo de la Revolución Cubana. Otro ícono, el Che Guevara, ha sido asesinado octubre del año anterior. Cuando yo llego a San Francisco, en la universidad ahí, las primeras fotos del Che Guevara, las famosas fotos del Che Guevara allí. Pero en América Latina va a ser mucho más la cuestión guerrillera, izquierdista, política, que esta cuestión cultural, porque además América Latina no era la sociedad de consumo, pues no era la sociedad opulenta que había llegado a ser ya en Norteamérica, ¿verdad? Acá eran otros los problemas. Sin embargo, podemos ver después, eso va a ir llegando poco a poco, la influencia de todo este movimiento que es un movimiento, es un movimiento contracultural, es una revolución en contra de la cultura establecida. Allí vas a tener tú el origen del movimiento gay, de los derechos civiles, de la libertad de expresión, de todas estas nuevas formas de definir una sociedad. Y la liberación femenina también. El 68 como tal no se expresa, pero Vicente Verdú dice que la liberación ya prácticamente sí dice que esta hoguera fue encendida por la sexualidad de las mujeres que empezaron. La fiesta del 68, la fiesta dionisíaca del 68, hedonista, juvenil, enfrentada al ascetismo puritano, represivo, planificador, que te decían tienes que planificar, tienes que seguir una carrera, tienes que ir para adelante. Pero te voy a dar un dato que yo no sabía exactamente. Esa es una primicia para Radio Suceso, primicia de 50 años. Revisando el asunto de la guerra de las drogas y la legalización de las drogas, porque a mí me tocó leer ahí, había un libro famoso, The Marijuana Papers, para presentar en las clases, discutir, ya se empezaba a hablar de la legalización, pero veo que el asesor político de Richard Nixon estuvo en la campaña del 68, ganó, sí. Eso fue lo que entró el establishment, la derecha conservadora. El asesor en la definición de la campaña plantean ahí la guerra contra las drogas. ¿Con qué objetivos? Porque tienen dos
grupos sociales que se oponen radicalmente a ellos. Los hippies que se oponen a la guerra del Vietnam, ¿verdad? Que lo que hemos hablado, identificados con la marihuana, vamos a perseguir la marihuana. Y los negros con los movimientos civiles que hacen el ala radical del Partido Demócrata, vamos a perseguirles con las otras drogas, la heroína, la cocaína, lo que quieras, ¿verdad? Pero él lo dice así. El asesor, esto es un documento increíble. Él dice, ahí diseñamos esto y luego es Nixon, me parece que el 71, que ya oficialmente lanza la guerra contra las drogas, que va a ser una guerra definida en contra de estos movimientos tan activos el año 68. Entonces ahí hay una prohibición política en realidad. Ah, claro, hay un origen político que no tiene que ver con las drogas en sí, sino con la necesidad de reprimir a los grupos, estigmatizándolos con determinadas drogas, como les habían estigmatizado antes a los chinos con el opio. Cuando el opio lo obligaron a fumar los ingleses para canjear con té. Entonces, hay todo un juego, pero ese es el juego oscuro, ¿verdad? Ahora, lo que estamos celebrando exactamente ahorita, que es París. Francia ha vivido igual, no es de Estados Unidos, pero ha vivido un gran desarrollo económico, son 10 años de tranquilidad. Nuevamente los chicos son la primera generación masivamente de clase media en la universidad, ya está instalándose la sociedad de consumo, una situación parecida, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia. Pero el estallido, ahí está el famoso, el Daniel Rojo, que está en la Universidad de Nanterre, es que están planteando más, digamos, que no sea tan represivo el ambiente y que dejen que las chicas, las mujeres, visiten los cuartos de los hombres. A ese nivel Esa era la huelga. Esa era la petición básica. Fíjate, y entonces, ¿cómo mueve la búsqueda del placer? ¿No? Mueve así brutalmente. Pero claro, era el sitio donde chocaba la represión. Estabas ante una nueva cultura que topaba en el primer punto, que era la sexualidad, ¿verdad? Estamos en lo mismo. Luego, pues no vamos a hacer el recuento de los acontecimientos, pero se van encadenando las protestas, viene la represión, finalmente mi general de Gaulle, que estuvo muy bien en la Segunda Guerra Mundial, pero es un general, y a los generales tienen las pistolas en las cabezas, básicamente. Entonces, el rato que hay que reprimir, nada mejor que un general para reprimir. Entonces reprimen exageradamente, lo cual exacerba la movilización. Pero lo interesante aquí es que el Partido Comunista, que controlaba a la clase obrera francesa, una clase con una tradición de sindicatos, de huelgas, pero muy, muy orgánica, muy jerárquica. De hecho, habían llegado a una especie de statu quo entre el gaullismo de la derecha y el Partido Comunista, que manejaba la izquierda. Lo primero que dicen cuando empiezan las movilizaciones, obviamente, es que son unos aventureros pequeños burgueses que le están haciendo el juego al imperial. Todas las huevadas que dicen. Les faltaba decir que eran agentes de la CIA, ¿no? O de los Isaías. Ahora sí. Ahí estaba el billete de los Isaías. Entonces, sin embargo, el movimiento sigue creciendo y finalmente los obreros plegan y hay una huelga inmensa. Hablan de 10 millones de huelguistas, es decir, para toda Francia, y el general de Gaulle empieza a temblar. General de Gaulle, que tenía todo el inmenso prestigio, claro, el liberador de Francia. El liberador de Francia, el que llamó a la resistencia contra la República de Vichy y toda esta vaina. Pero, y aquí viene el otro punto interesante, las sociedades son básicamente conservadoras y tienden rápidamente al flujo y el reflujo, a la estabilidad. El general manda un discurso y convoca y sale 500,000 de franceses del otro lado cantando la marsellesa.
por los campos elíseos cantando en contra del movimiento juvenil, y los obreros negocian con el general un alza, no sé, un 10%, negocian bien, pero no negocian cambios, solo negocian objetivos sindicales, no alza de esto tal, y De Gaulle convoca para elecciones generales para el mes siguiente y el establishment, la derecha, arrasa. Y el movimiento de mayo, en términos políticos, está terminado. Pero no en términos culturales. Ese es el punto, ¿verdad? Porque todo lo que se planteó, tanto en Estados Unidos como en Francia, como en Inglaterra, en otros lugares, todas este anhelo de libertad de expresión, de libertad de movimiento, es una sociedad que sale del closet, por decirlo así. Los movimientos, ahí está el origen del movimiento gay. Hay un factor, sobre todo en Estados Unidos, que es el de la música. La música, el rock and roll, y también obviamente en Europa están los Beatles, está en Estados Unidos también. Entonces, claro, eso como te van acompañando o son parte de este proceso, ¿no? Porque eso genera también expresiones culturales desde la música. Concierto de rock, pues. Claro. ¿Acaso yo cuando me crié en Manta en los años 50, qué sería el concierto rock? No había, pues. Lo primero que empezabas a ver a Elvis Presley, Pelvis le decía. Pero te llegaban las películas del Elvis Presley 3 años después al Cine Capitol. No ha cambiado mucho. Pero, el concierto de rock, la banda, esta cosa multitudinaria, la puesta en escena, sí. La identificación de la juventud con eso, el consumo de marihuana, por lo menos en los conciertos, crea una nueva forma, reemplaza tanto a lo que todavía hay en París, que hablábamos, a los sindicatos, a los partidos políticos, cuanto a la religión. La sociedad se vuelve mucho más laica. En lugar de ir a misa, a estar rezando a una religión de 2000 años, vas al concierto de rock. Eso va a ser el icono. Por eso te decía que Woodstock, que va a ser estos concierto gigantesco, que no se esperaron, nadie se esperó tanta gente, fue un desborde impresionante, va a ser el icono de esta nueva forma de expresión cultural. El rock, las letras del rock van a expresar mejor que lo que antes hacía la poesía o la literatura o la prensa escrita, el sentimiento, la rebelión, y terminas en lo que ha llegado ahora a esas letras casi imposibles de los raperos y todo, pero que tienen esa misma característica, que son expresión de grupos marginales. El rock sale de los suburbios obreros de Liverpool, esos son los Beatles y los Rolling Stone. Pero mira la otra cosa para que veas cuán vigente sigue. ¿Qué más muestra de la vigencia que Mick Jagger siga cantando? Claro que tiene 200 implantes en la cabeza porque es pelado, pero alguna vez leí que tiene hasta pelo de borrego y pelos sintéticos, todo. Pero el tipo sigue. Pero ahí está, ¿no? Ahí está y está cantando. Eso 75 años. Claro, pero lo que te quiero decir es que cumplieron ya 50 años de ellos recién. Sí. Digo, Mike Jagger. Son del 66 por ahí. Pero quiero decir, si su música, si fuera Pedro Vargas o eso, estarías en un asilo de ancianos, pues. Quiere decir que esa música sigue viva, que lo que representaron ellos está vigente. Oye, Pablo, estamos con Pablo Cubi, escritor. Pablo, ¿y Ecuador? Se preguntarán nuestros oyentes televidentes. ¿En qué estábamos nosotros? Es fantástica la pregunta. El año 68, digamos, estamos celebrando los 50 años del último triunfo electoral de mi doctor Velasco Ibarra. Ya. 50 años. Mientras el mundo se sacudía con todo lo que estamos hablando, exactamente en mayo iba llegando al final
una campaña con 3 momias de ese rato, no de ahora, de ese rato. Doctor Velasco Ibarra, por su 5ª presidencia. Yuro Córdoba, más viejo que el doctor Velasco. Y Camilo Ponce, que era el Curuchupa, un poquito más joven que los dos, pero tenía como 70 y pico de años. Es decir, el Ecuador pedía que optes por la cosa más tradicional y antigua del mundo. Ganó el doctor Velasco Ibarra, pero el doctor Velasco Ibarra siempre tuvo como adversarios a los estudiantes. Ya había el antecedente de Isidro Guerrero de las movilizaciones en el tercer velasquismo, cuando la policía le mató, no que la policía, la escolta presidencial, él se fue con la escolta al colegio, no sé si es el Montúfar o el Montalvo, el Montúfar creo que es, y dispararon y le mataron a Isidro Guerrero. Había ese antecedente. Pero por ahí va a ir empatando, va a ir llegando el aroma del 68, de Mayo, de París y esto, al movimiento estudiantil que está muy influido, como decíamos, por la Revolución Cubana. Y la Revolución China también, ¿cierto? El maoísmo. El maoísmo, claro. más pequeño, pero también... El maoísmo es importante y también empata. Sartre se hace maoísta el año 68 en París y crea el periódico Liberación, que existe hasta ahora. Claro, eso te demuestra que además de miope era ciego, porque se pone a defender la revolución cultural china, que fue una monstruosidad. Fue una masacre de millones, además de lo mejor de la sociedad china, con el cuento que eran agentes del imperialismo, pequeño burgués, todas esas barbaridades que dicen. Pero en ese rato había todo eso acá. Eso va a empatar. Va a ser la lucha permanente contra el velasquismo hasta que el año 70, en abril del 70, hay la tortura y el asesinato de Milton Reyes. Ponen la bomba en el periódico Orientación que tenía Jaime Galarza, y Velasco Ibarra se declara dictador y interviene. Lo primero que hace es meter los tanques en la universidad, lo cual te da la idea de dónde estaba el antagonista, ¿no es cierto? Lo primero, a las 12 de la noche metieron los tanques en la universidad. Pero ¿cómo va llegando la cuestión, esta revolución cultural? Va llegando poco a poco. Yo alguna vez escribí, va llegando en las mochilas de los jóvenes que empiezan a viajar por América Latina, jóvenes que al principio iban a Nepal con la onda de la India, Nepal, Maharashi. Hasta los Beatles se fueron a ver a la India, famoso, y era la cítara, el citar de Ravi Shankar y todo, el pachulí, el incienso, las flores, el pito, las flores, y vamos ahí. Entonces, y entramos al Nirvana, porque era la música del Nirvana, ¿no? La música del Nirvana y el indagar a la vida, pues ese era el disco el disco del momento. Va llegando la gente, va viajando porque van a hacer los dos viajes. La onda del viaje de expandir la mente, que era la consigna y para lo cual se usaban las drogas alucinógenas, y la búsqueda espiritual que conllevaba este movimiento, y el viaje al tercer mundo, a descubrir estas nuevas culturas, porque tu cultura puritana, lo que hablábamos, ¿no?, ya no servía, la religión esa no valía, y entonces empezaron esta búsqueda. Y empezaron, todavía llegan, ¿no?, viajando, pero en esa época era otra cosa, y se fue difundiendo la música. Los Beatles, por supuesto, se oían ya, llegaban con retraso, pero se oían, y fue llegando la cultura del rock, que empieza, yo diría, que a desarrollarse lentamente aquí en los años 70. En Argentina vas a tener, desde Charly García y todos estos, va a pegar mucho más, ¿verdad? Pero es eso. Charly García y todos los... se me está yendo el nombre los otros, Sui Generis y el Cerati era del otro. No era el Cerati. De los tres que vinieron acá a Quito, yo les fui a oír. ¿Cómo se me puede ir el nombre? Sui Generis y el otro, ya mismo me acuerdo el nombre. Bueno, un gran movimiento de rock argentino. Eso es
producto de los años 60, ¿verdad? Sí. Que pega muy bien en Argentina. Ese espíritu de los 60, como te digo, va a ir llegando poco a poco. Entonces Ecuador seguía siendo como sigue siendo una isla a las movilizaciones y manifestaciones culturales de ese momento. Poco a poco, sí. En cuanto a rebelión juvenil, fue muy fuerte. El movimiento estudiantil alcanza su clímax, que te he contado, hasta el año 70. Sí. Nunca más va a volver a tener esa importancia. Nunca más va a ser el antagonista del gobierno, salvo en las barbaridades de Rafael Correa. Y la figura cimera es Milton Reyes, básicamente. Milton Reyes, porque era el presidente de la FEWE. Y él es y la FEWE era asesinado. La FEWE era la que llevaba, además sociólogo. Yo estuve la tarde esa que Tú salí. estuviste ahí, claro. Yo no solo ahí, yo estuve la tarde en que solíamos salir por detrás por San Juan, sí, porque los policías se ponían en la Plaza Indoamérica. No te dejaban salir ni del Indoamérica, te empezaban a tirar bombas. Entonces nos íbamos por atrás. Y entonces Milton Reyes, que era de cuarto curso, yo estaba en primero, pasaba por los cursos diciendo, compañeros, no sé qué, nada, bastaba que nos diga la primera va, aunque no éramos chinos. Espérate, pero, ¿Spinetta? No, ese es el nombre. Luis Alberto Spinetta, Charlie García, Fito Páez. Pero el nombre del grupo que vino acá. Ese no me acuerdo. Ese ya no es de es Cerati. No es de mi leva. Cerati, ¿de qué grupo era Cerati? Cerati era, obviamente, pero es más contemporáneo Cerati. ¿Cuál? Obviamente. Soda Stereo. Ahí le grita a Mónica Droira, le grita Soda Stereo. Wow. Yo estuve aquí en la cantera. Yo estaba buscando más atrás. No, pues es que te dije todo lo que vino perfecto, para acá. Soda Stereo. Pero todo ese movimiento rock argentino se ancla ya. Pero volviendo a Milton Reyes, entonces, como éramos de sociología, íbamos atrás del presidente de la FEWE, pasamos por San Juan. Este dato es muy importante porque luego dijeron que se había caído en la quebrada de la Chilena. Mentira del gobierno. ¿Por qué digo mentira? Yo digo mentira. Porque fuimos al centro. El centro era pura bomba lacrimógena, te cerraban por un lado, por el otro, en las calles del centro. Y en determinado momento uno correteaba y tratabas de llegar a la Plaza de la Independencia y no podías. En determinado momento cercan del un lado, cercan del otro, una cuadra del centro. Y alguien abre una puerta, pues te ayudaba la gente, abren una puerta de una farmacia. Y nos metemos 4 o 5 con los ojos rojos, asfixiados, todos nos dan algo de agua. Uno de los que entró ahí fue Milton Reyes. Uh-huh. Entonces luego esperamos que, por pura coincidencia, porque andabas correteando por ahí, esperamos que pase, ya era como las 7 de la noche, yo dije, me voy a mi casa, ¿no? Regresé caminando, yo vivía por la Alameda, y él con alguien se fueron para el sur, vivía por el sur, y ahí lo agarran en Santo Domingo. Uh-huh. O sea, de lo que te estoy contando, tal vez una media hora después, así. Entonces lo agarran ahí y ahí. Gracias, pero el punto interesante es que te dije Rafael Correa, porque uno debe leer la historia, y si decimos que esto sigue vigente, es para qué me sirve a mí, en qué me ayuda a seguir viviendo, como la filosofía, ¿verdad? Frente al movimiento del 68 y a las consignas, Rafael Correa es del siglo XIX. Ajá. Si tú ves los valores de él, su carácter autoritario, su posición frente al aborto, a los gays, a la marihuana, es un tipo que está ubicado antes. Y yo te dije que no había sido antagonista del movimiento estudiantil hasta que fue tan bárbaro el tipo, tan abusivo, que a los pobres chicos del Central Técnico los declaró terroristas. Uh-huh. Terroristas, inventándose algo que en los años que contábamos de la lucha contra Velasco Ibarra era real, era el movimiento estudiantil contra Velasco Ibarra, que eran unos chicos que salieron a tirar 3 piedras en la calle. Y para los izquierdosos que todavía creen que Rafael Correa era de su gremio, hay que recordarles que los 10 del Uluncoto son detenidos, acusados de terrorismo, y la prueba que presenta la policía era que tenían la foto del Che Guevara. Exactamente. O sea, sí.
Por eso, pero esto quiere decir que otra cosa importante, ni siquiera en los Estados Unidos fue tan masivo. No es que toda la sociedad se hizo hippie, ni se hizo rockera, ni marihuanera y todo. No, era una franja, sino que era la franja más creativa, más dinámica, la más visible, la más, que agitaba más, ¿verdad? Pero el grueso de la sociedad tiende a ser conservador. Entonces, ¿qué sucedió? Que estas consignas fueron siendo asimiladas poco a poco, pero sí, fueron transformando la sociedad, pero poco a poco. Hoy tú tienes encuesta Gallup de fines del mes de no hace mucho, fines del 17. 64% de los norteamericanos ya apoya la legalización de la marihuana. Han pasado 50 años. Si hacías esa encuesta el año 68, probablemente el 4% de los norteamericanos apoyaba eso y el 96% hubiera dicho que no, ¿verdad? Es a ese nivel como fue cambiando la sociedad. Acá igual, acá había el movimiento estudiantil, pero el movimiento estudiantil era una franja muy pequeña. Las consignas eran consignas más bien tradicionales contra Velasco Ibarra, contra el gobierno represivo de Velasco, y la sociedad fue cambiando muy poco, pero fíjate tú cuán poco habrá cambiado que 40 años después llega un señor de derecha como Rafael Correa, con dos tipos más a la derecha como Alexis Mera y Vinicio Alvarado, que son la Santísima Trinidad que dura todo el gobierno, y lideran un movimiento, entre comillas, revolucionario, donde, y esto es importante, movimientos al principio, movimientos juveniles, que sí tenían, tú podrías rastrear un espíritu semejante al del 68, como los ecologistas, que luego se convierten en los Días Unidos, o otros tipos como los movimientos femeninos, que luego traicionan a su movimiento. Al principio se identifican y se ponen a la cola de esto, pero claro, los que éramos más viejos, decíamos, a ver, una revolución liderada por un social cristiano y un roldosista y este señor Curuchupa, no puede ser una revolución de ningún tipo, solo puede ser una cosa que va para atrás. Pero eso te da la idea de que la sociedad no había cambiado tanto como festejamos. Muchas gracias, Pablo Cubo, y tenemos que terminar por recordarnos y ponernos también en vigencia este tema tan importante. Creo que este puño invisible, que significa lo que son las revoluciones culturales, son las que perduran, y creo que eso es lo que tú, en resumen, ese es el mensaje. El mensaje, el corolario de esta charla. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Bienvenido siempre. Ha sido exquisito conversar contigo sobre este tema. Volvemos luego de un corte. Dave, habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Habla. Me debes sábado. Hola, Shane. Esa me encanta. Estoy tan orgullosa de ella. Hola, papá. Decían que inhalar pegamento no sería un problema. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras.
Si pudiera ser jinete del viento, ¿a dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí, ¿a dónde iría? Si pudiera volar, si fuera libre, libre para moverme. Hola, cariño. ¿Qué te pasó en la cara? Decían que media tacha sería divertido. Decían que media tacha sería divertido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. ¡Hey! Oigan. ¡Hola! ¡Hey! ¡Ay, no! ¡No! Sí. Por favor, a un lado. Estamos tirando aguas negras. Espero que sus zapatos no sean nuevos. Casi la mitad de los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos han tomado drogas o alcohol antes de los 13 años de edad. Un tercio de los adolescentes han asistido a fiestas en donde había alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis y otras drogas. Más de la mitad de los chavos dicen que sería fácil conseguir marihuana si quisieran. Es último día de la semana. Gracias a Cristian Espinosa por estar con nosotros. Le decía antes de entrar a charlar con él que de Pablo Kubi hace 50 años y en las celebraciones de mayo del 68 entramos a mayo del 2018, así de una con otro tema evidentemente cultural y que tiene que ver con la tecnología, el uso de lo digital y los jóvenes, los chicos adolescentes, básicamente en los colegios. Cristian es director de cobertura digital, profesor académico también de periodismo móvil, instructor también de varias redacciones en el Ecuador, en el tema del periodismo móvil y lo que es el periodismo digital. Entonces yo creo que es la persona adecuada, obviamente el profesional adecuado, para contarnos cómo ves este fenómeno, Cristian. ¿Qué es lo que está pasando en lo digital, sobre todo en los jóvenes? Bienvenido, te escuchamos. Gracias, Juan Carlos. Sí, esta es una campaña que se llama Piensa antes de publicar, además con un hashtag como ahora corresponde, ¿no? Numeral Piensa antes de publicar. Y que fíjate que nace como una inquietud muy personal
de vivir este proceso de transición con los hijos hacia lo digital. Y hay que decir que yo llevo más de 15 años enseñando estos temas. Y empiezo a notar que mi hija, que ella tiene ya ahora 16, me empieza a rebasar a mí que eres el gran jefe. Que estoy 100%, siento que hay cosas que me empieza a rebasar, ¿no? Por ejemplo, a los 9 años de ella ya intentó tener una cuenta de Facebook, ¿no es cierto? Y a mí, pero esto hablamos de hace 7 años, porque la prima le había dicho que abramos de una cuenta, que por ejemplo es una de las cosas que a veces ocurre, que si tú no te tomas el tema primero para enseñarles a los chicos, ellos con alguien lo van a hacer. Ya, alguien les va a enseñar, porque si tú no le enseñas, lo van a hacer por el lado izquierdo, digamos. Todo, ¿no? Como toda la vida, va a aprender cualquier Porque va a cosa, aprender. sí. Entonces ahí empezó, fíjate, ya mi inquietud a los 9. Y entonces, claro, yo tuve una conversación con ella como las que antes los papás tenían o debían tener nosotros de temas sexuales y de otros temas, pues, ¿no? Dice, oye, mija, pero ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que seguir? Y luego a los 12 empecé también a ver un nuevo proceso de circulación de información, sobre todo que le empezaban a mandar gente desconocida, contenidos a los cuales yo nunca me habría imaginado que ella podía recibir, personas extrañas que trataban de conectar con ella a los 12. Entonces yo dije, no, o sea, si esto yo lo estoy viviendo estando 100% en lo digital, ¿qué será de otros papás? Que esta brecha se les ha hecho pues mucho más compleja, y es justamente la que nos tiene ahora a una generación que, como yo digo, no es nativa digital para nada. Ese es un gran error, sino que es huérfana digital, ¿no? Lo que tenemos es una nueva generación huérfana digital, huérfana de guía, de unos padres que nunca crecieron con esto y por lo tanto no tienen nociones de, por ejemplo, cuáles son los peligros que hay en estas nuevas plataformas, porque Juan Carlos no crecimos con ella, pues, simplemente. O sea, ¿cómo tú puedes tener una noción de peligros sobre algo que tú no creciste con ello? Claro. ¿Ya? Entonces, o sea, nosotros máximo, cuídate en el parque, cuídate en la calle, claro, o en el concierto. Ellos están, fíjate que cuando están en la casa, todos los padres que nos están escuchando y que tienen hijos que están conectados con su propio teléfono en la casa, no están en la casa, pues. Claro. Están a la intemperie. O sea, esa es la real metáfora. Están a la intemperie, y además están a la intemperie con gente desconocida que está pasando por ahí y les dicen, hola, ¿qué tal? Tú crees que están en la casa, pero no están ahí. Ahora, ¿cómo tú les has formado para que ellos sepan, pues, en esta nueva intemperie manejarse? Hay una metáfora interesante que siempre doy en las charlas en los colegios, que ahora por lo pronto se lleva un año ya haciendo estas charlas. Vamos a hablar también si podemos hacer como un balance de lo que he podido ver en este año con los chicos. Se hacen las charlas desde los 10 hasta los 16, cada vez ha ido bajando, fíjate, porque cada vez se les está entregando teléfonos a los chicos a edades más tempranas. Más tempranas. Entonces la metáfora es, si tú le dejarías a tu hijo o hija, ¿a qué edad crees que le podrías dejar solo en una esquina? Y que pues que se desenvuelva por él mismo. A ver, ¿a qué edad le dejarías tú? 10, 11, 12, ¿crees que está listo? Ajá. Pues esa es la edad a la que tú le estás entregando el teléfono celular. ¿Está listo? Ajá. Le has dado... Y eso hacemos. Ese es el problema, ¿no? Eso estamos haciendo. Ahora, esto tiene que ver con, obviamente, desde nuestra visión de mirar el fenómeno como un tema de seguridad o mirar el fenómeno como un tema cultural. O sea, porque por ahí creo que va la cosa. Yo tengo una hija igual, muchos de los que nos ven y escuchan, y pasa prendida al aparato. Bueno, uno también pasa, pero de hecho es un tema al cual a veces es muy complicado resolver. Entonces, ¿cómo se mete uno en un hijo de 18, 19 años, por ejemplo, ya más grande, que te dice, oye, son mis asuntos? Claro, no te metas en mis asuntos. ¿Y por qué voy a estar metiéndome en qué estás viendo en Facebook, en Instagram o los grupos de WhatsApp, que también otro fenómeno de los chats de conversación que son vigentes en este momento? Es lo correcto, y entonces ahí es cuando justo por eso se hace una división, por ejemplo, cuando se trata de dar estas charlas de formación a los chicos, entre los chicos que tienen menos de 13 versus los chicos que tienen más de 13 y de 18 ni se diga, porque hasta los 13 funcionan los softwares de monitoreo, pues no. Entonces antes era que sí, ponga el software de
monitoreo, que la computadora tiene que estar en el centro de la casa, pero eso era cuando no había celulares, ¿no? Entonces, Claro. Y el monitoreo te funciona hasta una edad, pues, ¿no? Que tienes las contraseñas, sí está, me parece que está bien hasta los 10 o 11. Ya después a los 13, si tú tienes las contraseñas de tu hijo, pues él te va a dar la cuenta de la que tú quieres tener las contraseñas y ellos van a tener una otra cuenta donde no tienes las contraseñas. Por lo tanto, claro, el tema es, entonces empieza, evidentemente es cultural, pues, porque lo que tú tienes es que enseñarle a tu hijo que él sepa valerse por sí mismo en estas nuevas, En esta intemperie. en que esta tú nueva dices. intemperie, y que sepa, pero la prevención es súper importante, es súper clave, porque ¿Y cómo se hace la prevención en estos casos? hablando escenarios con ellos, verás, y es un tema porque tú tienes que darles los escenarios previos y luego también hay que hacer mucho acompañamiento, ¿no? Confianza, por ejemplo, es una clave, ¿no? O sea, un papá que no unos hijos, ¿dónde es caldo de cultivo, por ejemplo, los pederastas, ¿no? O sea, ellos van lanzando anzuelos. Los anzuelos, ¿no? Fíjate, en todos los casos de grooming es este término que se utiliza para personas mayores que lograron engañar a chicos a través de perfiles falsos, ¿no? Ellos utilizan perfiles de la misma edad, parecida a la de ellos, y con eso consiguen lograr algún contacto, pedirles fotos desnudos o inclusive un contacto físico, ¿no? Ellos siempre que ha habido los casos, se sabe que tienen 10 o 20 cuentas. En Argentina le mataron a una niña, un tipo que le engañó con una foto de 12 y ella tenía 12. Encontraron que él tenía como 5 o 10 perfiles y que toda la mitad de la clase del curso de ella le tenían agregado al mismo tipo. O sea, él lanzó a todas del anzuelo y ella fue la que cayó, ¿ya? Entonces, ¿tú qué tenías que haber hecho? Hablar con los hijos. Pues, a ver, amigo, no aceptes extraños, sí, pero ojo, no aceptes extraños no es solamente no aceptes a gente que ves que es extraña, sino también podrían ser fotos de chicos que son como tú. Entonces tú tienes que decirle, a ver, vamos a hacer una limpia de tus perfiles y vamos a ver cuántas de las perfiles que tú has aceptado podrían ser perfiles falsos. Fíjate que hay gente súper que hasta toman las identidades de profesores, las falsifica y con eso se hacen amigos de los chicos, ya. O sea, son técnicas ya más elaboradas. Se sabe que todos deberíamos tener en el Facebook a alguien falso que tú aceptaste y que no te diste cuenta, porque los ladrones también hacen eso. O sea, hay que ver si tú, Juan Carlos, agregaste a algún amigo que resulta ser enemigo. Que en realidad, sí, claro, no. Sí, porque puede ser que alguien se aprovechó de que es la amistad, clonó una cuenta y con una clonación logró acceder a tu cuenta y con eso pues a toda tu información, como tú sabes, ¿no? Entonces, ¿qué toca hacer? Armar estos escenarios con los chicos, ¿no? Otro tema, por ejemplo, en los colegios, en las charlas que yo he dado, que yo voy dando, no hay colegio en el que he ido cuando yo pregunto, ¿ustedes saben que son packs? Donde los chicos sepan claramente lo que es un pack. ¿Sabes lo que es un pack? No, Juan Carlos, no sabes lo que es un pack. Cromos, ¿tienes? Sí, el cromo, claro, por supuesto. Que el cromo son fotos desnudas que los chicos sin ropa que se mandan entre ellos, ¿no? Y se llamaba cromos antes porque ellos coleccionaban quién podía sacar más fotos de las chicas. Pues imagínate, les llaman ahora packs porque vienen en paquetes. Y los pederastas suben paquetes de cromos para tú sabes, venta o inclusive simplemente porque tienen esta distorsión, ¿no? Pero, oye, es increíble. O sea, a ver, ¿cómo es? ¿Suben esos paquetes? ¿A dónde suben? Los pederastas de internet, para compartirse entre ellos. Y los chicos se mandan por grupos de WhatsApp. Es increíble, esto es una nueva cosa que es como, para nosotros es tan rara, ¿no? O sea, a mí ¿cómo se te ocurre mandarle una foto desnuda a tu pareja? Pues los chicos es una práctica muy común, y cada vez me asombra en edades menores, porque cuando empezaron las charlas de 10 a 12, yo les he preguntado para sondear, ¿no? ¿Quiénes saben lo que son packs? Y me alzan la mano. Y un chico de 11 me dijo, que todavía no le cambiaba ni la voz, me decía, sí, a mí me mandaron un pack. Sí, que si sabes un pack, no, sí, una foto desnuda de una compañera, 11 años. 10 años, 11. O sea, los padres ni idea de eso. No, para nada. Porque los chicos se ha vuelto una especie de nueva normalidad o nueva cotidianidad entre ellos el mandarse packs, ¿sí me entiendes? O sea, para ellos no es como raro. Forma parte de su cotidianidad mandarse fotos, pero es porque no ha habido papás que les digan,
La única manera de que una foto no te afecte para siempre es no te la tomes. Ya, porque ¿cuál es el problema de estos famosos packs entre los chicos? El problema es que cuando ellos se toman una foto desnudo o mandan a alguien, eso podría quedar para siempre en internet, ¿ya? Pero esa sí es una cosa que, por ejemplo, los chicos no saben. Y que cuando yo les digo y les hago notar, entonces se quedan así como fríos, ¿no? Y dicen, no, yo nunca pensé que esa foto podría quedar para siempre. Una niña después se acercó, me dijo a uno de los colegios, ¿sabe qué? Fui a mí hace un año, yo le mandé un video a mi novio, tenía 12 años la niña, y al año me publicó ese video en Instagram. Y ahora estoy con problemas, pero yo no le avise a mis papás. Claro, porque los chicos no quieren, obviamente los chicos nunca le quieren contar al papá que ha mandado fotos desnuda al hijo y que además está circulando por internet. Ya, entonces tú tienes que hablar con tus hijos de plano y decirle, a ver, mijo, ¿has mandado? El punto ahí, estamos con Cristian Espinosa de Cobertura Digital, hablando sobre este tema tan actual que tiene que ver con los chicos y las redes sociales. ¿Qué es lo que tú en general recomiendas en tus charlas, Cristian? Entonces, el hacerles conscientes de que los actos que uno toma, las medidas que uno toma en internet, tiene consecuencias reales. O sea, que los daños tiene consecuencias. Esto no es un juego. Exactamente, que no es virtual. Esa es otra palabra que nos ha hecho mucho daño. Fíjate, no hablamos de nativos digitales, esto de que vienen con el chip nos hizo tanto daño. Los chicos no vienen con ningún chip de prevención para nada. Pues quítese de la cabeza la idea de que ellos vienen con el chip. Usted tiene que instalarle el chip de la prevención. Mira, por ejemplo, este caso de los taxistas. Este es un caso que sirve para hablar en familia del caso del taxista, para decir, a ver, chicos, si ustedes tienen que una chica están ahí tomando, ¿le van a grabar? ¿Les están abusando? ¿Le van a grabar o le vas a ayudar? Yo pregunto siempre también estos casos antes de lo que pasó del taxista en los cursos, y la mayoría dice... ¿Te refieres al taxista que es asesinado a cuchilladas? Y que le graban, ¿no? Y que le graban y que el video sube y se hace viral. Y que además le graban desde fuera también y la gente no le ayuda, sino que le sigue grabando, ¿no? Yo cuando he preguntado antes de que ocurra ¿y ustedes qué harían en ese caso? Porque una chica le grabó una violación en Estados Unidos y le pidieron presa como cómplice por haber grabado la violación en vivo, transmitió en vivo, ¿no? Porque estaban tomadas. Y como estaban tomadas, la chica estaba grabando, pero después no se dio cuenta que ya le estaba abusando y la gente le decía, no, sigue grabando, y grabó la transmisión en vivo. Y yo les pregunto, chicos, ¿y ustedes qué harían? ¿Creen que grabarían o le ayudan? Grabaríamos, o sea, pero es una pérdida de conciencia. Ellos respondieron grabarían. Claro, graban, la mayoría graba, porque hay una pérdida de conciencia, una deformación de los valores. ¿Y quiénes dan todos esos valores? O sea, ¿quiénes son los encargados de prevenir esto? ¿Los chicos o los padres? Claro. Es que ahí está el problema, fíjate. Padres descuidados, padres que me importistas, padres indiferentes. O padres que ignoran también. O ignorantes. También padres que ignoramos que hay este tipo de situaciones. Padres que no tienen tiempo con sus hijos. Padres que caen en los extremos, que o prohíben todo, que es mal. Está mal, eso no te va a servir. O lo contrario, que entregan sin ningún tipo de reglas ni de prevención. Eso es lo que está ocurriendo. Y sí, el tema definitivamente somos los papás, porque entonces los chicos por sí mismos no tienen la conciencia de estos temas. Lo que estoy tratando en las charlas es, digamos, de empezar a cortar esta brecha, ¿no? Oye, a ver, en esta brecha tú dices, piensa antes de publicar. Yo te decía justo del tema de la experiencia humana, que tiene que ver con que vos estás viendo una salida del sol o una puesta del sol. Ah, sí. Y entonces antes de estos aparatos, lo que teníamos era, nos sentábamos a ver la puesta del sol, nos abrazábamos y veíamos la puesta del sol. Así es. Ahora, si no tomas la foto y tienes un selfie con la puesta del sol y no mandas a internet o cualquier otra red social, no existe la experiencia humana. Claro. Entonces, claro, eso es como un cambio cultural en la psiquis de las personas también y en la forma en cómo vemos la realidad y enfrentamos el mundo. Tú dijiste una palabra clave y que está ya probado, ¿no? La psiquis, dijiste tú. Y es que por eso es que figuras que han sido fundadores, inclusive exfundadores de Facebook,
hicieron toda esta nueva campaña para salirse de Facebook y de redes sociales. Sean Parker, uno de los fundadores, recién se salió el de WhatsApp que había fundado también, porque dijo que la privacidad, él no está de acuerdo, como Facebook siempre juró que WhatsApp no iban nunca a topar con... Ahora, cuando tú agregas una persona desconocida en WhatsApp, te has dado cuenta que te puede salir como opción de amistad en el Facebook. Sí. Eso es tenaz, porque si tú agregas un desconocido casual por Facebook, en tu teléfono, resulta que él te puede ver tu Facebook. Ajá. Está aprobado y los propios ex fundadores de WhatsApp, ellos dicen, Facebook se formó en torno a un tipo de dopamina, ¿no? Que son los me gusta. Sí. Entonces, ellos tienen muy claro ese tema. Ellos tienen claro que su objetivo es darle cada vez más dopamina a través de likes para que la gente necesite entrar a la plataforma y se valide. Como comer chocolate, digamos. Sí, sí, o sea, sí, te doy sí, ejemplo, no, pero es así. Es de la sensación que uno tiene. Es que es así. Placentera, que es lo que te genera el placer de estar viendo o que eres mencionado o de que tienes like, un me gusta, que seguidores en Twitter, notificaciones, ¿no? Si no tienes una notificación y tú publicaste algo y dices, ¿y ahora qué pasó? Nadie me escribe. Nadie me quiere, claro. Sí. Es una validación. Es un tipo de nueva validación que Facebook ha generado y que está muy bien pensada, ¿no? En todas las plataformas, además, en YouTube, en Netflix. Ellos lo que quieren es que cada vez tú pases más tiempo. Netflix dijo que la competencia de Netflix no es YouTube, sino que es el sueño. Ajá. Netflix dijo, nuestra competencia es el sueño. Claro. Es el único espacio donde no podemos que la gente deje de estar con nosotros. Yo no tengo Netflix, ¿no es cierto? Porque no tengo tiempo de ver televisión ni sentarme a ver, pero mucha gente dice, oye, es que yo me quedo 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y no, es que no puedo desconectarme. Soy un teleadicto. Claro, es que ese es el objetivo de todas estas redes. Crear adicción, ¿no? Y ellos viven de una... y es todavía un poquito, todavía más, porque ni siquiera es una solamente adicción, sino que tiene un tipo de manipulación, ¿no es cierto? Que busca que tú pases más tiempo y no te des cuenta que estás ahí. Fíjate que la nueva actualización de Android que ayer lanzaron, Android por fin va a tener una aplicación que te dice, le recordamos que usted lleva 10 horas conectado y todavía no, y sigue ahí, ¿no? O usted lleva 2 horas, Como la gasolina cuando se pasa la velocidad de los carros, que si estás pasando de 90. Y ya, o sea, porque las plataformas sí pueden hacer algo. Claro. Sí pueden recordarnos que cuando tú entras con una notificación ibas a hacer algo y la notificación te hizo que pases 2 horas y detuvo lo que tú ibas a hacer 2 horas, 10 minutos, 5, 15, y cuando tú sumas todo el tiempo que tú perdiste por notificaciones, se te puede ir la vida. O sea, así de sencillo. Pasas la semana y ya sabes que no has hecho nada. Te has pasado prendido al... Santi David, que es un seguidor mío en Twitter, de mi cuenta, dice... Cobertura Digital, que es tu cuenta. Sí, gracias. Explica cómo los hijos de 10 a 18 años podrán estar presentes en el hogar, pero su mente está en la pantalla. Claro, exacto. De la tablet o del celular. En realidad están a la intemperie. Podrían conocer extraños o mandar infofotos privadas. ¿Saben cuidarse? No, lamentablemente no. No tienen la noción de esos que creen que saben. Creen que saben cuidarse. Por ejemplo, esto que te estoy hablando de identidades falsas. Ajá. ¿Cuántas personas les conectan por sus Facebook extraños? Están buscando la manera de entrar. Ellos dicen, no, yo sí lo bloqueo, te dicen, ¿no? Ya. Oye, a ver, yo sí quisiera, de alguna manera, que de parte de tuya y que quienes conocen del tema, se pueda crear un decálogo. Un decálogo, decía, a ver, para que nosotros los padres, los que no vivimos en este mundo, o los que estamos y no conocemos el mundo de nuestros hijos, este mundo secreto, podríamos decir, que se da a través de las redes, podamos tener como 10 pasos, decir, a ver, de menos a mayor, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, los tipos de, por ejemplo, decirles, educarles, piensa antes de publicar, hablar de eso. A ver, las consecuencias de publicar. Ese tipo de cosas, mira, chico, o sea, así como Moisés nos dio los 10 mandamientos, tú tienes los 10 mandamientos o lo que sean para tratar este tema.
Te estás con telepatía porque justamente las charlas se llaman 10. Ya, sí, no lo hemos hablado antes. ¿No? Se llaman 10 cosas que no debes hacer cuando estás en redes para cuidar el manejo responsable de redes. Y te digo así someramente rápido lo que en las charlas vemos. Y bueno, sí quisiera decir que estamos tratando de pedir apoyo para llegar a la costa, porque claro, es difícil llegar con estas charlas de los colegios, ¿no? Es un tema de causa básicamente, ¿no? Y sí quisiéramos poder ampliar, así que si alguien nos está escuchando y quiere que lleguemos a los comités de padres, ¿no es cierto? Aquí en Quito, pero igual en la costa, ahora que empezó el ciclo de la costa, sería bueno. En la costa todavía esto es un poco más grave todavía. En Santo Domingo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos tratando de llegar a los colegios de costa, así que bueno, si es que alguien puede dar mi celular. Por supuesto, mano. Antes de empezar a dar el decálogo. Es un servicio público. Antes del decálogo es el 0995-870014, el número celular, quienes Repitámoslo, 0995-870014. Pueden escribirme al WhatsApp o al correo electrónico coberturadigital@gmail.com, que estoy tratando de ver. ¿Estás en Twitter también? También en Twitter, @coverdigital, y en Facebook igual como Cobertura Digital. Sí ha habido algunos apoyos, fíjate que ¿puedo decir quiénes han apoyado? Sí, no, Fundación Telefónica dio mucho apoyo el anterior año para entrar. La SEC está ayudando a que demos estas charlas a nivel de los últimos años de los colegios, ¿sí? Donde los chicos tienen que aprender ya a hacer una limpia, porque ellos ya hicieron todo lo que no debían hacer. Ahora, cómo tú limpias todo lo que hiciste para que profesionalmente en el futuro no te afecte, ¿no? Ahora Inforc es una empresa de seguridad que mañana vamos a dar un taller en el APC, en los Chillos. Y bueno, así estamos tratando de buscar apoyos, así que vamos al catálogo y terminamos. Listo. Sí. Desde el primero, Internet deja una huella indeleble. Uno, ¿no? Todo lo que hagas en Internet deja una huella para siempre. Oye, cogerán papel y lápiz, ¿no? Y apuntarán. Estamos dando un adelanto. Vamos a repetirlo, claro. Estamos dando un adelanto de. Dale. Sí, cierto que esto queda grabado públicamente. Queda registrado, ¿no? Como tiene que ser. 2, tus redes son tu currículum. Todo lo que tú hagas en redes será asociado a tu profesión. No existe lo personal en redes sociales. No existe. Entonces, 3, Internet produce consecuencias. No es virtual, ¿no? Internet produce consecuencias. 4, todo lo que digas en tu muro algún día puede ser usado en tu contra. Hay un post que tú pusiste antes, que mañana te puede afectar, o lo que estás haciendo ahora, no sabes que mañana alguien te lo restringe, esa foto que te tomaste. El propio Facebook te pone los recuerdos, y uno dice, oye, yo dije eso, qué inteligente. Claro, o que muspa. La 5 es compartir sin pensar, pero sobre todo ponerse en el lugar. Y si fueras vos, diría yo. Y si fueras vos. Y si fueras ponerte tú, en los zapatos del otro. Sí, ponerte los zapatos del otro, sobre todo para esos temas de linchamiento, ¿no? Y si fueras tú. La 6 es nada es privado. Nada es privado. Ser anónimo ahora es casi imposible. ¿Tú quieres ser anónimo? No, que no voy a tener ninguna red social. Igual te toman la foto y te sacan el Facebook de otra persona. Así que no puede ser. Hoy no puede ser anónimo. Esa es la 6. La 7 es Facebook no es un confesionario. No utilices las redes para contar todo lo que pasa en tu vida. Esa es la 7, así estamos siendo súper resumidos, ¿no? La 8 es no confundas intimidad con eximidad. La eximidad es publicar la intimidad. Publicar tu intimidad. Estamos en la 8. Y el 8 en ese tema tiene que ver todos estos packs que estamos hablando, ¿no? No publiques tu intimidad. Y fíjate que todos son complementarios entre sí, además, porque puede tener consecuencias, porque nunca vas a borrarse, etcétera, etcétera. La 9 tiene que ver con fake news, que también yo estoy dando una parte. Noticias falsas o la información muy falsa. Compartido no significa real. Eso también ya a los chicos estoy tratando de darles en las charlas para que ellos. Eso caemos todos, ¿no? Todos caemos en ese jueguito. Y ahora yo estoy tratando de llegar a nivel desde los colegios y las escuelas, porque ahí es donde hay que empezar a que los chicos sepan a distinguir información. No todo es lo que parece. Sí, ese es el punto 9. Y el 10 pues es justamente con el que cierra toda la campaña, ¿no es cierto? Piensa antes de publicar, o sea, nunca actúes por las emociones por delante. Muy bien, Cristian Espinosa, gracias por estar con nosotros, Cristian. Ha sido muy productiva esta charla.
ojalá no sea ni la primera ni la última vez que podamos charlar sobre este tema. Por supuesto. Y este espacio está abierto para precisamente apoyar y ayudar a que las cosas mejoren en este mundo también. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, excelente. Cristian, Vamos ahí, cada punto da para abrazo. que vengamos cuando Un lindo tú día quieras. y Gracias. volvemos luego de un corte. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Mentían. Descubre la verdad del abuso del Ritalin. Vidasindrogas.org. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá, Pisa el clutch. sí. Pon la primera suavemente. Bueno. Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No, no, no, no! ¡Toma el volante! Oye, vas bien. Vas muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te paras? Sí. Perfecto. Para. Gracias, pa. Sean, vamos Sean, ya despierta, vas a llegar tarde. Sean. Decían que los analgésicos recetados eran totalmente seguros. Mentían. Descubre la verdad de los analgésicos recetados. Vidasindrogas.org.
¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. De José Espinosa, Joshi Espinosa, director de este documental, premiado documental que se llama Guagua, con H, ¿no? Guagua. Joshi es un cineasta quichua, ¿cierto? De Otavalo, nacido en Otavalo, criado en Otavalo, y que construye, y va a presentar ahora en los EDOC, que están ya en plena, desde ayer, desde el 9 de mayo, ya inaugurados los EDOC, en Quito, Cotacachi también, sí, transmitiéndose en varias salas, y que le habíamos invitado para que nos hable de su película. Su película fue premiada en Cuenca también, el Festival de Cine de Cuenca, tuvo el premio del público. ¿En qué consiste, Joshi? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Guagua, hablo de la película Guagua, que es mi primer trabajo, como mi primer largometraje. En Cuenca fue el premio de Cuenca fue el voto del público, y por eso te contaba ayer que me parece un voto, el premio más bonito, porque en realidad no es un jurado el que decide dar el premio, sino el espectador. Entonces, tuvimos la suerte de que nuestra película de alguna manera creo que se vieron identificados la gente que estuvo ahí presente en Cuenca, y claro, obtuvimos ese premio tan bonito que es el voto del público en nuestra categoría, que es Panorama Ecuatoriano. ¿En qué consiste Guagua? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, Guagua viene siendo una propuesta sobre las identidades, prácticamente. Yo creo que Guagua refleja a una pareja que se enteran que van a ser padres, y la pregunta es, ¿dónde le criamos al guagua? ¿Si en la ciudad o en el campo? Esa es como la premisa de la película. ¿Y por qué se hacen esa pregunta? Porque creemos que la diferencia del territorio sí define cómo va a ser la identidad de este guagua que están haciendo. Y prácticamente nosotros, que somos, además de ser ecuatorianos, somos quichuas, y además de ser quichuas también tenemos un propio idioma, tenemos nuestras propias costumbres. Entonces creo que esa educación no la podríamos capaz dar en la ciudad, o capaz sí. Pero para mí, como padre, es necesario volver otra vez a la raíz para que mi guagua crezca ya y tenga como los cimientos bien plantados. Entonces, no lo teníamos como un documental, sino como un docuficción. Sí, es una docuficción. Esta docuficción se establece entre el diálogo de la pareja, precisamente por las varias identidades que conviven en una realidad, ¿no? Sí, prácticamente lo que ustedes van a ver en la película es un autorretrato, como te comentaba ayer. Sí. Yo siempre estoy autorretratándome, buscándome sacar los cucos que tengo dentro, y claro, uno de los cucos que tengo dentro es ser padre. A mí todavía me aterra ser padre. Entonces, la mejor manera para mí de indagar en eso fue hacer una producción de este tipo. Entonces, lo que ustedes van a ver es una historia que comenzamos a contarles con Citlali. Citlali es la productora de la película, pero también es parte de la producción. Ustedes van a ver nuestra historia. ¿Citlali es tu esposa? Sí, podría ser mi compañera, más bien. A ella le gusta que utilice el término compañera. Entonces, ustedes van a ver nuestra historia de la decisión de dónde le criamos al guagua. Y claro, las personas que intervienen ahí son nuestros padres, a los que, claro, uno cuando tiene miedo y no sabe qué hacer, siempre regresa otra vez a la casa, a hablar con los papás y decirles, vean, ayúdenme, no sé qué hacer con esto. Entonces, ustedes igual en la película, ustedes van a ver las intervenciones de nuestros padres, que nos dicen cómo criaron guagua, o cómo ellos nos criaron a nosotros, y también cómo ellos hicieron un sacrificio para darnos tal vez educación, para darnos una mejor
posibilidades aquí en este planeta, ¿no? Ahora, la película, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuándo se estrena? ¿En Quito? ¿Cómo es? Para que la gente interesada, ¿dónde? Guagua dura 70 minutos. La primera función que tenemos es este sábado el sábado 12 a las 5 de la tarde en el cine 8:30. Ahí en la Floresta. En la Floresta. Y la segunda función que tenemos es el jueves 17 a las 7 de la noche en Incine. También en la Floresta. En la Floresta, ajá. Y el sábado 19 también a las 4 de la tarde es en Cumandá, en el Parque Urbano. Un poco cuando hablas de un autorretrato o el retrato de tu familia y tu pareja, ¿de qué estás hablando? Es prácticamente abrirles las puertas de mi casa, abrirles la puerta de mi entorno social para que la gente vea, ¿no? Eso prácticamente es una cosa bien arriesgada y hay gente que me dice, ¿cómo logras hacer eso? Porque es algo privado, mostrar a tus papás, mostrar a tu mamá, es como dice, es algo privado y no sé cómo lo logras hacer. Pero yo creo que para mí es importante porque nosotros, hablando del cine, todavía no hemos tenido como una voz propia. Y ahora en este caso vengo como con Guagua, que es mi primer largometraje, a contarles esto, ¿no? Y creo que la mejor manera de contar una historia es siendo sincero con el público, mostrándoles la realidad de nuestro entorno en el que nosotros nos desarrollamos, y creo que eso es importante, y creo que de esa manera así hemos obtenido, creo que una acogida tan valiosa como tuvimos en Cuenca, de ser sinceros, ¿no? en este trabajo. Cuando Joshi Espinosa me dice ayer tuvimos una entrevista precisamente sobre esta historia, sobre lo que estamos hablando hoy, y me decía Joshi que lo que la gente después de salir de la película, de ver la película, se pregunta sobre sí mismo. O sea, es importante saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿no es cierto? Para saber a dónde vamos, obviamente. Pero lo fundamental es eso, o sea, la película habla de eso. Sí, la película habla de esto, de las identidades de los jóvenes ahora en la actualidad, de qué identidades tienen. Y no necesariamente creo que, en Otavalo, como hay esta fusión tan globalizada, porque Otavalo se caracteriza por ser migrantes, estamos en todo el mundo. Claro. Entonces ahora hay nuevas expresiones de identidades. Entonces te puedo decir que hay jóvenes que, por ejemplo, ahora ya no tienen el cabello largo, pero ellos mantienen el idioma y dicen, yo soy quichua Otavalo. Hay jóvenes que no hablan el idioma, pero utilizan la vestimenta y se sienten orgullosos de ser un quichua Otavalo. También hay, por ejemplo, esta mezcla que ahora tenemos de padre francés, madre quichua Otavalo, y la hija, a pesar de tal vez no tener los rasgos que en teoría que caracterizan a las personas quichuas, ella se autodefine, viste la vestimenta y se autodefine como indígena. Entonces yo creo que es una especie de buscar también la reflexión a nivel país de qué identidad tenemos los ecuatorianos. Y claro, siempre es un tema medio complicado hablar de esto, porque qué identidad tenemos los ecuatorianos al final de cuentas. Muchas veces creo yo siempre hemos tenido como un recelo de asumir que somos de una descendencia. Tenemos una sangre indígena y una herencia indígena. Y creo que eso todavía como país nos cuesta un poco decirla. Y claro, son procesos que ojalá en el tiempo ya lo logremos asumir. Entonces, claro, la idea de Guagua también viene haciendo esto, ¿no? O sea, a cuestionar qué identidad tenemos, no solamente los quichuas otavalos, sino también así como quiteños, como ecuatorianos. Vaya a ver la película, porque precisamente, y a mí me llamó la atención lo que vos decías y contabas hoy. Sí, es bueno que uno se cuestione, o sea, ya a cualquier edad, porque en cualquier momento de la vida, y sobre todo cuando uno es joven, y decir, a ver, ¿de dónde vengo? O sea, cada uno de nosotros tiene una historia al respecto. O sea, hay gente que sí, que tiene definida, que ha nacido y es quichua otavalo, punto, ¿no es cierto? Pero tiene otro tipo de influencias, además, porque tú estás casado con Citlali, que también tiene partida un poco la identidad, porque ella es quichua otavalo, pero también es madre mexicana. Tiene su madre, es mexicana, y así, ¿no es cierto? Vamos, tú tienes hermanos, me contabas que
ya sus hijos viven en otros países, tienen otra identidad. Claro. O sea, esto se construye. Se va construyendo y por eso decía, yo cuando a veces llegamos a la mesa con todos los hermanos y los sobrinos es ver así unos hablando con acentos españoles, otros hablando en inglés. Tengo mi sobrino que es Tashi, él mide creo 1,90 m, es rubio, pero tiene el cabello largo, por ejemplo. Ya. Y claro, él no se asume como quichua, pero en algo, por ejemplo, mi hermano influyó para que tenga el cabello largo. Entonces, claro, son esas maneras de irse creando estas identidades nuevas, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú hablas, para ir terminando, Joshi, estamos con Joshi Espinosa, cuando tú hablas del que el público se mostró en Cuenca le ha gustado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la reacción del público? De la gente que ha podido conversar contigo y te ha dicho, mira, o sea, yo vi la película y me pasó esto. Claro, nos pasó, a ver, yo creo que hay varias distintas reacciones. Por ejemplo, esto del chico que te comenté que salía y decía, ahora yo no sé cómo decirles a ustedes si son indígenas o son quichuas, por ejemplo. Ya se comenzó a cuestionar. Y él mismo decía, ¿y ahora yo qué soy? O sea, yo soy quiteño, pero de ley que soy indígena. Entonces, eso me parece bacán. Y de ahí lo otro, hubo un padre de familia que se acercó en Cuenca y dijo, yo no sé qué estoy haciendo con mis hijos. Porque yo, como cuencano, decía él, yo pensé que la mejor educación que les puedo dar es llevarles a mis hijos, que se críen allá en Estados Unidos, crezcan, se eduquen y de ahí tal vez que regresen al país. Pero decía, ahora me doy cuenta que hice al revés. Lo ideal hubiese sido que crezcan en Cuenca, construyan sus raíces ahí y de ahí sí llevarles, porque así tienen como ya algo más sólido para defenderse, decía él. Y él, claro, decía, ¿y ahora qué hizo? O sea, y me parecía chévere, ¿no? O sea, ese cuestionamiento ahora de él como padre. Correcto. Gracias, Joshi. Por favor, vuélvenos a invitar. Sí, a toda la gente que nos está escuchando, están invitados no solamente a las funciones de Guagua. Yo creo que el EDOC es una plataforma muy interesante. Hay películas que no van a ver en ningún espacio. Yo creo que el EDOC es como el momento en el que todos deberíamos asistir a estas funciones. Bueno, las funciones de Guagua son el sábado 12 en el 8:30 a las 5 de la tarde, el jueves 17 es en Incine a las 7 de la noche, el sábado 19 es en Cumandá en el Parque Urbano a las 4 de la tarde. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, los que estén interesados en asistir a este festival de festivales del documental, festivaledoc.org, así se llama la página, festivaledoc.org. Y ahí van a encontrar todo el calendario y las funciones que se está dando en esta fiesta del documental, de los cuales Guagua creo que es una brillante invitada. Muchas gracias, Joshi, por estar con nosotros. Continuaremos hablando de este tema, Joshi. Te invitaremos en algún momento ya para profundizar más allá del tema del cine en el Ecuador, por ejemplo. Es un tema que está pendiente. Vivo invitando a Camilo Luzuriaga, que ha sido tu maestro, a este espacio, pero algún rato estará aquí también con nosotros para hablar sobre todo del cine en el Ecuador, que es un elemento fundamental de nuestra cultura. Gracias, Joshi. Nosotros estamos dando punto final a esta emisión y a esta semana, el domingo, Día de la Madre. Entonces, un saludo muy especial a las madres que esperan todavía a sus hijos desaparecidos. Creo que es fundamental ponerse en los zapatos de ellas, de sus familias, y luchar porque ellos aparezcan, ojalá con vida. Gracias por estar con nosotros. Este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Hinkibit, Telefónica Business Solutions, NetLife, el único internet de ultra alta velocidad por fibra óptica directo hasta tu hogar, y el municipio de Quito, que nos dice que más de 26,000 jóvenes han sido insertados al mercado laboral por el programa Empleo Joven de la Alcaldía de Quito. Juntos trabajamos por vivir mejor. Muchas gracias a Elizabeth Consuegra en los controles, Mónica Droira en la coordinación, Eric Rosero en las redes sociales y a todo el equipo técnico, empresarial y comercial que hace posible esta emisión. Gracias a ustedes, sobre todo, por su cordialísima atención. Hasta el día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo.